Hoy estamos en el Tesoro de la Isla con el maestro Alberto Cusicin, quien es una persona, a mi modo de ver, admirable porque consagra su vida, discúlpeme que se lo diga, Alberto, a la educación de las personas adultas y en particular de muy bajos recursos. ¿Cómo le va, Alberto? Muy bien. Buenas tardes y bueno, la verdad me tomó por sorpresa, ¿no? Porque este, ¿No qué? bueno, y su comentario, Pero, ¿sabe, no, Alberto? Yo creo que nos falta reconocer eh, los méritos de las personas, no porque ellas lo pidan, sino porque claro, es un deber de justicia el reconocer a las personas que hacen su trabajo en silencio, y sin demasiados recursos, con un salario bajo, ¿no? Alberto, cero recursos, cero, ¿eh? cero recursos. Y yo lo Cero veía a recursos. usted ahí en Dorrego, que iba y venía, Eh, tratando de enseñarle el alfabeto, no sé qué, a personas mayores, y sí, lo que se puede. me propuse en su persona un poco agradecerle a todos los maestros de adultos, que son muchos en la provincia de Buenos Aires, y que ahí Sí, sí, recorren y... Porque yo creo, Alberto, y vamos a empezar, una persona adulta, ¿no? De 40, 50, 60 años que aún no sabe escribir, no sabe leer, y cuando usted le enseña sí, esas cosas, eh, no solamente aprende a leer, sino empieza a sentirse mejor como persona, ¿no? sí, sí. Sí, justamente, es la libertad, el derecho a la libertad. Me parece que fundamentalmente es eso, ¿no? Es generar la observación del derecho a la libertad, a ser libres. Es eso, ¿no? Ahora, usted un poco relaciona directamente la educación con la libertad, entiendo. Bueno, mi formación es un poco variada, ¿no? Tengo Sí. mucho de formación filosófica, escolar, educativa, también religiosa. Entonces, la educación tiene que generar en cada persona una libertad, eso, Claro, ¿no? sí, sí. Eh, Yo he eh, conocido personas que estuvieron con usted estudiando y son sí, felices, personas adultas, ¿no? Que ya algunas son sí, abuelas y están felices de haber sí, aprendido las cosas que sus nietos en la escuela ya saben y están, sí. realmente se sienten muy bien ellas. Uf, eso es tremendo, ese momento, ese es un momento, es un capítulo tremendo de la persona que está estudiando, ¿no? Siendo adulta, adolescente o adulto. Pero eso se da más en un adulto, que se pone al lado de su matrimonio, de su pareja, de su nieto, o de alguien que pueda verse reflejado, ¿no? Que tiene cuaderno, tiene carpeta, puede hablar, Claro, eh, puede participar. Y esa libertad no es una libertad que se ve, es una libertad que se va construyendo. Entonces, en un momento la persona empieza a emanciparse y empieza a tomar decisiones. Un poco es eso la educación de adultos, desde mi parecer humilde, ¿no? Simple. Es cuando la persona empieza a participar, la verdadera ciudadanía sí, sí. en libertad. Claro, Eso es un poco porque hay mucha gente en la zona que usted trabaja que pasaron su infancia trabajando en sí, en la leña, en el mm, anonimato. pero me refiero en trabajos del leñero o en la cosecha Sí, o que le ayudando dijeron a que esto su es lo que tenía que papá hacer. en la construcción y nunca Sí, tuvieron la sí. oportunidad de estudiar. No, quizás estuvo la oportunidad, pero era lo que tenían que hacer. Claro, sí, bueno, en realidad
oportunidad quizá había allá en el Paraguay o acá en el Chaco, Sí, pero por todos la lados. necesidad tiene cara de hereje, dicen, ¿no? Entonces, Pero no, sí, pero es una fábula, es una leyenda, es un mito. a ver, Se puede. Pasa que la necesidad es justamente lograr una educación de adultos que libere de eso, de que no se puede. Porque hemos creído que no podíamos. Y hay gente que muere pensando que no puede. Y no, sí que puede. Lo que pasa es que su atadura, su cultura misma lo ata. Porque su claro, cultura le dice que no puede, que él nació para trabajar. Y sí, está bien. Yo a veces a los varones, sobre todo, les digo eso. De eso no se habla. Vos tenés que trabajar. Listo. Eso estamos totalmente de acuerdo. Digo, somos claro. varones y tenemos que trabajar. Pero dale un poquito a la lectura. Porque como digo también a veces en el aula, nosotros desde, no sé, a ver, desde el sur al norte, desde el este al oeste, o en Latinoamérica, si usted quiere, de México a las Islas Malvinas, ¿sí? Y de la cordillera hasta Misiones, no sé, los 4 puntos cardinales de Latinoamérica. Tenemos los mejores hombres que con una tenaza y un alambre hacen arrancar un motor. Y tenemos mujeres, Dios mío, mujeres que con una papa y un poco de agua hacen un guiso para 5 personas. Pero tenemos un solo problema. No leemos ni escribimos. Entonces, una Claro. persona de esa, que tenga capacidades y a esas capacidades le sume la lectura y la escritura, empieza a ver la libertad, empieza a decidir, empieza a ser protagonista de su propio destino. Y eso es nada más que eso, tan difícil y tan sencillo. Ahora, Ganarle, la gente cuando se le propone estudiar, ir a la escuela primaria, sobre todo cuando ya pasa los 40, sí, siente cierto temor, como cierto complejo de inferioridad, y se preguntan, ¿podré, no tendré ya las neuronas quemadas o el cerebro endurecido? No, en no, no, serio, yo no, no, lo he no. visto, Sí, pero es se un mandato. bloquean, se bloquean. Sí, no, pero es un mito. Sí, sí, es Usted una tiene que, leyenda, es una fantasía. claro, pero usted tiene que luchar contra esa fantasía, Y sí, sí, ¿no? ya tengo profesores. Sí, sí, me costó, por ejemplo, de mi chapista. Yo tenía un chapista, me costó creo que un montón de, no sé si 2, 3 años, 4 años convencerlo, hasta que logré convencerlo de que tenía que salir de ese lugar, no salir del lugar, sino él tenía muy buen diálogo conmigo con respecto a la religión y la política, que era nuestro tema. Hasta que lo convencí, y él creo que a los 58 años se recibió de profesor en ciencias políticas. Hoy debe tener 69 por lo menos. Y es un profesor que trabaja en secundarios. Me he cruzado en secundarios con él. Y yo le decía, digo, Dios mío, no se puede creer esto. Claro, Y así tengo también, creo que cuando me fui a confesar a la plaza, le salí de padrino a una alumna, sí, sí, ahí en Dorrego, para alentarla a que ella, o sea, no era su fin el ser adulto, ¿sí? Sino que la finalidad de ser adulto es seguir justamente progresando y ser libre, lograr en la adultez la libertad. claro, claro, porque la educación eh, tiene como finalidad la perfección del ser humano y como usted dice, la libertad, el conocimiento, es decir, se engrandece la persona mediante la educación, se hace más Sí, sí, libre, salir, más, más, no sé, más madura, más inteligente, o sea, más allá de la finalidad práctica, porque yo entiendo que las personas que han pasado por su aula siguen trabajando en lo mismo que hacían antes, la mayoría digo, sí, y no es sí. que, no es que crecieron socialmente, pero crecieron interiormente. Claro, porque eso tiene un tiempo histórico, cultural, porque lo que no podemos es estar en contra de nuestra cultura y superar nuestra propia cultura de mandato que nos dice que nosotros no podemos, eso nos lleva un tiempo histórico de cambio muy profundo, que se ve recién en nuestros hijos. O sea, el trabajo de la educación es un trabajo a largo plazo. Ese es el problema. A largo Yo plazo. veo, claro,
porque estamos colaborando con una cultura, estamos dando un aditivo a esa cultura más. Entonces, a veces esa cultura está en contra de la educación. ¿Por qué? Porque no quiere que esas personas lean y escriban, porque si no, van a romper esa cultura propia, esa tradición. La escuela le da posibilidades de cambio. La escuela le da posibilidades de cambio. Claro, si le abre el horizonte a la persona, Claro, se abren y, y- horizontes. y ahí entra el libre albedrío, ¿no? Que me encanta cuando la persona logra esa libertad, porque me pasó a mí, logré ser libre, liberarme un poco de la cultura, de los mandatos, Sí, no varoniles, no del mandato varonil, que esto está en nosotros. Pero sí, digo, sí, decir, wow, yo tengo fuerzas para hacer un mueble, pero también tengo la delicadeza para escribir algo. claro, Y no por eso dejo de ser hombre. Y el claro. mandato nos dice, no, usted tiene que ser varón y tiene que trabajar. Y el varón no llora. No, y el varón llora. Sí, entiendo lo que usted quiere decir y es muy Sí, interesante. Pero, y ahí dígame, está. la gente, Entonces sí, perdón, padrecito, se logran mejores padres, mejores sí, sí. hijos, y mejores alumnos, mejores personas. Y quizás una persona que pasó por mi aula tiene esa característica. Sí, sí, se va a respetar más a sí misma, se va a querer más, Sí, ¿no? sí, y sí, Ahora dígame, a veces. hay una idea del argentino de Ujú, que es un vago, que es una ujú, persona que no quiere hacer esfuerzos. Algunos lo sí, llaman el Martín Fierrismo, ¿no? Y creo que sí, hay toda una tradición en contra del sí, argentino, me refiero del criollo, ¿no? Muchas veces del sí, mestizo. Y me sí, parece sí, que no sí. es así, que la gente Mire, cuando tiene la oportunidad la aprovecha. ¿Cómo es la cosa? y mire, yo le voy Dígame, a a ver. contar mi Sí, versión, ¿no? su versión. Este, todo comienza eh, por la necesidad de las especies plantas. Eso pasó de Europa a Asia, ¿no? Cuando los turcos toman Constantinopla, rompen una ruta, la ruta de las especias. Entonces toda Europa se ve en desesperación por el oro, la plata, la seda, sobre todo los pimientos. Entonces deciden descubrir otras rutas. En este caso, para abreviar un poco, deciden tomar unos barcos e irse para nuestro continente, ¿no? Se chocan con ese continente, entonces piensen por un momento que esa gente que vino en barcos que ya tenían una civilización interna, porque para hacer un barco se necesita un montón de tiempo de civilización, de historia cultural. Entonces, cuando llegan acá, por ejemplo, los españoles, 1492, empieza el entrecruzamiento de personas. ¿Sí? Tenemos una persona autóctona, nativa, aborigen, tranquila, sin enfermedades, con la vida un poco sedentaria, arreglada, por la misma organización cultural que ellos tenían, y se encuentran con españoles que ya tenían una civilización encaminada y hecha. Conocían lo que era una rueda, el metal, conocían lo que era la flotación, o sea, la brújula, cómo viajar. Entonces, ese choque, ese encuentro de civilizaciones, crearon nuevos hijos. Entre esos hijos sale esta persona latinoamericana que en su mente, en su genética, hasta ahora, tiene la libertad de su mamá, y tiene la soberbia del español. Entonces, por un lado, el argentino, por lo que acaba de decir usted, quiere ser un empresario, pero a la vez tiene la genética de su madre y quiere ser libre. ¿Se entiende? No quiere compromisos. Y esa es una riqueza tremenda que tiene el nativo latinoamericano, hijo de ese entrecruzamiento genético, que quiere jerarquía, por un lado, pero a la vez quiere libertad. Entonces, si a nosotros mismos nos educamos en algo real, no en eso tan fantástico que es la interioridad de la persona, que a veces no se puede manejar porque no se sabe que se tiene, y lo llaman cultura o tradición,
si le damos a esa persona desde la escuela para adultos un poco de oficio, un poco de orientación, un poco de toma de decisiones, hacemos una excelente persona, que no solamente con un alambre y una pinza sabe arrancar un motor, o si es una mujer con 2 papas y una zanahoria hace un guiso para 10 personas, sino que también va a saber leer y escribir. Y ya va a dejar ese mito de que es vago, de que es esto, de que es el otro. Porque necesitamos una nueva genética. Con esta nueva globalización mundial tiene que salir esa persona. Y bueno, si es mi parecer, estoy tratando de hacer eso. Usted lo hace, querido Alberto, lo hace no, con mucho esfuerzo, yo veo, porque no es fácil. ¿Dónde da clases usted? ¿En donde, donde puede? ¿A quien puede? ¿Va a buscar los alumnos por la casa? ¿No? Es toda una La historia verdad que eso. tengo historias, muchas historias de esas. Claro, claro. Variadas y en todos los puntos cardinales de la matanza. Por el Lo barro, que ahí pasa es que, caminando en el barro, qué sé Dios, yo, va al aula, no hay nadie. No es fácil, no es sí, fácil. la verdad que en estos últimos años ya la población hizo, la tecnología hizo Ah, que más o menos uno se mueva menos ah, y se conecte más, ¿no? Decir, che, mira, ¿qué te pasa que no venís? ¿Querés que te cargue el teléfono? No, profe, porque no tengo media. Bueno, no importa. Le digo a mi señora, bueno, a ver, tengo que comprar una media, tengo que comprar un pantalón, tengo que comprar una carpeta. Si tengo que decir la plata que tengo gastada en todas esas cosas, no sé. dígame, Alberto, espere. Usted, siendo maestro, y creo que su salario Sí, no debe ser este, muy alto, le compra medias, pantalones y carpetas a sus alumnos de su dinero, toda la vida, toda toda la la vida. vida, Bueno, toda la vida. Y jamás, y de libros y de copias. Jamás, ningún alumno va a decir, el maestro me cobró 10 centavos de algo. Jamás, 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 jamás. ahora Jamás le cobré entiende por un qué yo le hago centavo. una entrevista a usted, ¿no? Porque eso es En muy parte no, importante, no eso. quiero entender. Sí, pero no No, quiero bueno, yo sé que a entender. usted no le importa ni busca alabanza, pero ¿quién hace eso, Alberto? Y no Es sé, decir, hay quizás que tener una alguien. vocación profunda, un gran amor por la gente. Y Este, capaz que es un poco de agradecimiento a los que me miraron también, ¿no? Eh, ajá. Cuénteme de quizás sus esa padres, libertad. Alberto, ¿de qué familia viene Sí. usted? ¿Qué, qué Y re- gente de chacra, gente de chacra directamente. que son ucranianos? Por el apellido es un Claro, poco sí, eslavo sí, 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 tanto mi allá. mamá como mi papá, sí, sí, mi padre ya no está con nosotros, pero gente Eh, de chacra directamente de la chacra acá, a lo que hoy se llama San Justo. En son aquella justos. época era todo campo acá, ¿no? Claro. Pero directamente soy hijo directo de un campesino bruto, correntino, mi padre bruto como un arado, pero Dios, uf, no sé, no sé cómo explicar. Una grandeza, pero de héroes. Y mi madre Así. lo mismo, de héroes. Esa grandeza en qué se manifestaba, por ejemplo. Y primero en mi educación, hasta hoy, que es la que yo le he transmitido a mis hijos, ¿no? Que son 2 profesionales tremendos, educados. Nadie fuma, nadie toma, se ve manifestada en la actividad de ellos, se ve manifestada en que no son personas que andan atrás de los vicios, se me ve manifestado en mis casi 40 años de matrimonio y estoy impecable con mi esposa, bien. Se ve manifestada en los alumnos, en un montón de cosas. Ojo, no digo que soy una buena persona, porque me encanta decir malas palabras a veces, ¿no? Eh, es como una especie de Dios me dice, pero ¿cómo? Recién estuviste rezando un rosario y ahora decís una mala palabra. Bueno, pero no es como una catarsis, es como, como, como decir, Alberto, para su consuelo, dicen que el cura Brochero, que es santo, decía malas palabras. bueno, pero Así que no se son, preocupe por eso, pero son malas palabras bueno, sin de cartón, ¿no? Son malas no, palabras de olvídese. cartón.
¿Qué importancia tiene eso? No tiene ninguna importancia. La grandeza de Por sus eso, perdón, padres, ¿no? Sus sí, padres no, le transmitieron cosas muy lindas. sí, sí, pero sobre todo a mí me parece que el tema de la tradición, por eso yo no estoy diciendo que la tradición es mala o la cultura es mala, ¿se entiende? Sí, Yo claro, estoy sí, diciendo que sí. esto es importante, pero lo que también hay que sumarle es la lectura y la escritura de esa tradición. ¿Se entiende? A veces surge una dicotomía, un encontronazo, es decir, ¿cómo? Me estás diciendo que la cultura es esto o el otro, este, pero tuve que estudiar, porque si yo seguía con la cultura de mis padres, con esa cultura, yo vi en este momento, y quizás estaría mal porque hubiera seguido el trabajo de Brazo, la historia de Abrazo, ¿no? Claro, claro. Y Que dígame, ¿cuándo descubrió que quería ser maestro? Y no, no, yo creo que fue, a ver, qué buena pregunta, ¿no? Eh, yo creo que en la carpintería, creo que el oficio de carpintería me llevó a mí. Y la formación yo creo que me lo hizo el taller, la carpintería en sí, porque siempre trabajé con gente, gente de un nivel económico, o sea, la carpintería, como todos los trabajos, se hacen a personas que realmente pueden pagar. Entonces, en esa época se trabajaba con ingenieros, con arquitectos, entonces creo que la educación para que se sigan abriendo las puertas era prioritaria. La educación era prioritaria. Permiso, puedo correr esto. Mire, encontré esto atrás del mueble, es suyo, mire, encontré esto, lo dejo acá. Permiso, buen día, buenas tardes, perdón. O sea, todo eso fue formando, ¿no? Unos capítulos que eran incomprensibles. Hasta que un día, bueno, sin querer me encontré con la vida, me hizo trabajar para el padre Alejandro, ¿no? Cacabelos, un capellán del ejército que estaba acá en Nuestra Señora de Luján, no sé si lo llegaron a conocer, un padre, un sacerdote, para mi gusto espectacular, mucho respeto como siempre, en esa línea, ¿no? Y una vez me dice, mira, me tenés que llevar a tal lado, ¿no? Entonces yo tenía en esa época un Dodge 1500, entonces fui, cargué nafta y fui a buscarlo. Le digo, padrecito, mire, vamos. Y entonces él me dice, no, 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 con tu auto no, vamos con el mío. Y era un Ford Falcon 0 kilómetros, con dirección hidráulica en esa época. Este, entonces íbamos por la ruta y a mí me llamó la atención y yo le pregunté a él, pero padre, le digo, ¿por qué usted tiene este auto? Y él me dijo, mirá, él me decía José por lo de carpintero, ¿no? Mi nombre sigue siendo Alberto, pero él me decía José, me rebautizó. Y entonces me dice, mirá, dice, José, yo tengo este auto porque me lo da la Ford, porque donde yo voy, tengo que volver. Yo no lo entendí en ese momento, pero después con los años me di cuenta que yo para estar bien, o sea, para llegar a Virrey del Pino, Esperanza, kilómetro 44, qué sé yo, González Catán, la penitenciaría, no sé, todos los lugares donde he ido, yo tenía que estar bien para ir, pero tenía que estar bien para volver. Entonces, entre esos trabajos, volvimos. Yo en ese momento no lo entendí, esto es una reflexión después de muchos años, que entendí por qué él me dijo eso del auto. Y me manda ahí a Villa Lugano, unos edificios donde había gente de las Fuerzas Armadas. Me dice, mira, yo te hago una carta, vos vas ahí, te presentás, y le decís que sos fulano de tal, le presentás esta cartita, le decís que venís a arreglar las cosas de los departamentos. Bueno, fui, tenía 10 pisos, este, y bueno, la persona de la administración me dice, mira Alberto, estamos de acuerdo con usted, pero para la próxima nos tiene que traer una matrícula. Claro, los tipos me pagaron sin ningún problema, yo me vine re contento, pero llego y le digo, mire padre, le digo, ellos para que yo vuelva a trabajar ahí, dicen que yo tengo que llevar la próxima vez una matrícula. Digo, los que tienen matrícula, digo, son los electricistas, los plomeros, pero carpinteros yo no sé. Entonces me dice, no, no, no te hagas problema, no te hagas problema. Dice, yo te hago una cartita y decirle que te mando yo. Y me mandó al kilómetro 29, ahí con el padre Ivo en esa época. Ahí en el kilómetro 29 hay un parroquial. Estaba un sacerdote llamado Padre Ivo.
Bueno, voy ahí, me voy al parroquial, golpeo, portón grande, ese corredizo, me atiende en una oficina verde arriba, me dice, sí, ¿qué necesita? Le digo, mire, me manda el padre Alejandro porque pasó esto y dicen que yo necesito una matrícula para seguir trabajando. Pero le digo, yo no sé lo que es una matrícula de carpintería, no, la verdad nunca escuché eso. Dice, no te hagas problema. Dice, abrió una ventana corrediza y me dice, me señaló un galpón, me dice, sentate ahí que ahí está Víctor, él te va a ayudar. Bueno, le digo, padre, gracias, qué sé yo, bajo y me encuentro con un muchacho delgado, calculo que tendría en ese momento, no sé, 23 años, 25, 30, no sé. Me dice, no, dice, vos lo que necesitas es hacer un curso de carpintería. Y ahí fue, o sea, yo creo que todo ese trayecto, ¿no? ¿Y a dónde me manda el tipo este? Me dice, mira, yo te voy a dar un lugar para que vos vayas. Y me manda a Incucay, donde se hacen trasplantes de órganos. Y bueno, ahí obviamente me encontré con seres, ahí creo que fue mi primer encuentro con educación especial, porque había gente que tenía alguna problemática y yo me sentí muy bien. No, no, o sea, creo que me fui autoformando, este, pero ya estaba, debe ser en mí, alguna particularidad. Y obviamente el instructor de ese centro de formación profesional número 7 me dice, no, pero yo me doy cuenta que vos sabés un montón, dice, así que no, no. Y bueno, en parte les enseñaba yo un poco de carpintería y terminé arreglando las máquinas, bueno, tratando de hacer algunas cosas. En ese transcurso, tomo un trabajo de unos muebles coloniales, todavía no había terminado eso, ¿no? Una obra para hacer unos muebles coloniales, todo de madera, porque yo me dedicaba a hacer esa clase de trabajo, ¿no? Todo en madera y con muchos arabescos y cosas extrañas. Bueno, y resulta que le comento esto a la dueña de la obra, que estaba haciendo un curso de carpintería. Y esta señora, no sé, para mí pensó que yo que le estaba mintiendo, porque a la noche me llaman a casa y me dice, mire, le llamo de la obra tal y tal. Yo digo, oh, Dios mío, ¿qué pasó? Mire, soy de obras públicas y privadas de la Municipalidad de La Matanza. Yo digo, chao, ¿qué pasó? Lo primero que me vino a la cabeza es algo de planos, qué sé yo. Y me dice, no, 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 dice, yo soy fulana de tal, de obras públicas y privadas de la Municipalidad de La Matanza, y estamos habilitando el gas en esa casa, y nos llamó la atención lo que dijo, no sé, María, ya no me acuerdo, la dueña de la obra, que parecían que ellos tenían una amistad, que usted está haciendo unos cursos de carpintería con semejante trabajo que está haciendo en la obra. Entonces le tuve que volver a explicar. Y me dice, mire, yo aparte soy instructora de formación profesional del Centro de Formación Profesional 402, que funciona en el Sindicato Municipal de La Matanza, y queremos invitarlo, dice, para que usted venga a hacer un curso de instructores. Así que, bueno, voy, ¿cómo es eso? Y tiene que ir a Monte Grande. O sea que yo ya para esto tenía una camioneta Fiat 1500, o sea que me iba a hacer terminar el de la calle Ramsay, y estaba haciendo el instructorado para ser instructor de carpintería, y aparte seguía con mi trabajo de carpintería. Bueno, estoy haciendo algo de eso y me sale una obra, otra obra en construcción, y esta persona que era de Canadá, que me quería llevar a Italia, qué sé yo, me dona un torno, ¿no? Me dona un torno. Bueno, sí, digo, yo se lo acepto. Bueno, traje el torno a mi casa. Bueno, para esto me recibo de curso del Centro de Formación Profesional número 7 y del instructorado allá en Monte Grande, enfrente de la plaza. Y bueno, me encuentro con un profe de matemática acá del barrio y me dice, Alberto, no, no te preocupes que yo te voy a llevar a la Armada Argentina, acá en la UNO, en la Escuela Industrial, que necesitan un instructor porque vos sabés un montón, y dice, te voy a llevar ahí, que seguramente te vas a sentir muy bien y vas a laburar. Digo, Néstor, ¿te parece? Sí, sí, bueno, preparé mi carpeta, llevo el torno en la camioneta, dono el torno a la escuela, y el director abre la carpeta, mira mis antecedentes,
Dice, sí, el tema de la carpintería está bien, dice, el instructorado está bien, dice, pero usted terminó la escuela secundaria en el 71, dice, usted se tendría que actualizar, dice, así que no, mire, no, usted tiene que actualizarse. Y la verdad que eso me desmoralizó un poquito, no por el torno, sino porque yo había estado esperanzado en que iba a trabajar ahí. Así que me fui a Sagrado Corazón. En el Sagrado Corazón, ya para esto, había fallecido don José Lepanto, que fue una bestia, no sé, una persona, para mí, que él me hablaba y a mí se me iluminaba la cabeza, no sé cómo explicarle, un tipo que logró tener un don en mi cabeza, ¿no? Que era el director del Centro de Formación Profesional, Calabres, me acuerdo que era, don José Lepanto, que se llamaba. Fallece él y quedó el otro juez, el otro jurado que me tomó examen, don Pedro Serrano, de El Sagrado Corazón, que todavía está el Centro de Formación Profesional ahí. Entonces voy con todo mi desaire, digo, mira, don Pedro, le digo, pasó esto. Entonces, don Pedro Serrano, que también falleció después, me dice, no te hagas problema, me tira una carpeta así en un escritorio y me dice, no te hagas problema, toma, vas a trabajar acá. Y me tira el proyecto de carpintería que yo tenía que desarrollar en la escuela. Digo, gracias, don Pedro, le digo, la verdad que necesito. Lléname, me dice. Y me hace llenar una solicitud de inscripción. Entonces yo pongo Centro de Formación Profesional 402. Se la entrego. Le digo, mire, don Pedro, le digo, ya está, le digo, ¿le parece? Entonces don Pedro mira la solicitud y yo había puesto profesional con C de casa. Entonces me dice, no, pues sí, pero profesional no va con C de casa, va con S. Me dio una vergüenza, fue un cachetazo para mí. Así que automáticamente de ahí pegué media vuelta, estoy sintetizando un poco, ¿no? Y me fui al Sindicato Municipal de La Matanza, al tercer piso. Y ahí estaba el director Carlos García, otro divino. Camino el pasillo, golpeo la puerta. Sí, le digo, mire, tengo este problema de trabajo y necesito terminar el secundario. Y la persona me dice, no, estaba él, estaba el profesor de biología, Villalba, y estaba un profesor de informática, que también daba matemáticas. Entonces me miraron, dicen, no, hay 72 personas inscritas para empezar. No podemos anotar. Pero le digo, ¿seguro? No. Así que bueno, gracias. Cerré la puerta, hice creo que 10 metros hasta el pasillo, volví, golpeé la puerta otra vez. Digo, mire, necesito que me escuchen un cachito. Sí, bueno, me volví a sentar y les dije, mire, ustedes me tienen que anotar, porque yo necesito terminar el secundario porque quiero anotarme en una escuela industrial y se me complica porque tengo que actualizarme. Y la propuesta es que ustedes me anoten y yo me quedo parado. Ustedes me anotan y yo me quedo parado, yo no me voy a sentar. Si alguien se levanta y se va, yo me voy a sentar. Si no, pero ustedes me tienen que anotar. La verdad, me saco el sombrero con esa gente porque me anotaron. Y la verdad que hice el secundario de adultos ahí, bachiller especializado en promoción social educativa. O sea que ya para esto tenía los otros 2 títulos. Agarré, terminé, y cuando estaba por terminar, una profesora, creo que era la de lengua, divina, ahí creo que fue un poco mi perfil, la de psicología creo que también me marcó. Me decía, ¿usted por qué no sigue estudiando? ¿Y qué voy a seguir estudiando? Le digo, profe, y haga magisterio, o haga un profesorado. Bueno, después que me recibí, con notas básicas, simples, pero buenas notas, me fui con mi esposa al Instituto de Formación Docente número 82, o sea que a la mañana es la 85, hacer la fila, me llevó un silloncito, hacer la fila
por ejemplo, hoy a las 6 de la tarde para mañana a las 6 de la tarde. Y ahí me anoté para hacer el magisterio, para maestro de escuela. Bueno, y cuando me estaba por recibir, ya con las prácticas y qué sé yo, todo lo demás, ya había ido por alguna que otra primaria, me encuentro con Guillermo Witzel, otro santo que se me cruzó, y me dice, ¿por qué usted con las características que tiene, por qué no sigue estudiando? ¿Le parece, profe? ¿Y qué le parece que puede hacer? Y para profesor especializado de educación en adolescentes y adultos. Y bueno, ahí vamos. Así que hice el profesorado, hice el magisterio, después hice el profesorado, y después, bueno, seguí haciendo distintas capacitaciones, ¿no? Teóricas, prácticas, de esos cursos que uno va haciendo, ¿no? Que uno se va capacitando. Y a veces sirven y a veces no, pero sirven como para la formación interna de uno, ¿no? A veces esos cursos dejan una semilla que después eso sirve como disparador para otra cosa. Quizás no para eso, pero sirvió como disparador para otra cosa. Y bueno, más las experiencias personales, y no sé por qué razón, cuando fui entrando en el tema educativo, como que la misma sociedad me fue seleccionando y me fue llamando, ¿no? Alberto, ¿no le interesa esto? Usted con su característica, mire, y yo iba a los actos públicos, y la gente no quería esos trabajos, no sé por qué, o no los tomaban, o capaz que, no sé cómo explicar. Y yo decía, bueno, sí, puntaje, qué sé yo, 45. Sí, bueno, miraba por un lado, no, nadie los quiere, bueno, y yo los tomaba. Y creo que así me fui elaborando una característica personal de trabajo, que es la que eh, me guía, ¿no? Es la característica que a mí me guía laboralmente, de esto de estar como agradecido, ¿no? A las personas que me miraron. Y yo tengo que mirar y tengo que devolver hasta lo último eso que se me fue dado porque no es mío, es de otra persona. Entonces, como no es mío, yo también se lo tengo que dar a otra persona, para que esa persona siga mirando a otras personas y siga liberando a esas personas de esas creencias, ¿no? De que no pueden. Es un poco, y nada más, así de sencillo. Sí, Creo que bueno, la verdad. Alberto, me alegro que haya recordado a estas personas como José Lepanto y otras Oh, personas sí, que no nombré a todas. merecerían ser recordadas, eh, pero bueno, lamentablemente Que son no recordadas lo en son, mis ¿no? actos, y son ¿Eh? recordadas en los actos, son Ah, son recordadas en los recordadas, actos. bueno, porque Sí, es la sí, en los historia de la actos. matanza también, la historia del crecimiento de la educación en la matanza, bueno, que falta tanto, pero que poco a poco va con personas como usted que van recorriendo las calles de barro. Yo he tenido la oportunidad de hablar con maestros, han venido a pedirme a la parroquia, mire, necesitamos un salón, lo Ah, otro, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Como de cierta colaboración entre la iglesia y el Ministerio de Educación. Pero la verdad que sí, el motor son ustedes, el motor de todo esto son ustedes que tratan de elevar a la gente, sacarla de la ignorancia, darles estas herramientas para ser libres. Como aparte de leer y escribir, ustedes les enseñan a pensar sobre todo, porque a pensar, a analizar los textos, escribir poesías, ¿no? Conocer la sí, historia, y de repente se encuentran con grandes talentos ahí ocultos, ¿no? Son exacto, sí, como piedras preciosas, pero como que no han sido pulidas de repente, ¿no? Y cuando sí, por uno eso las digo, descubre, encuentra cosas personas de gran de talento. gran. Sí, 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 justamente hay que tener la simpleza, la picardía, de darse cuenta,
¿no? Para que esa persona se fortalezca en eso que está haciendo, que está bien, pero por ahí una orientación, ¿no? Tengo otro chico, yo digo, lo digo con mucho respeto, ¿no? Este, de también muy voluntarioso, tremendamente voluntarioso, pero con una visión muy corta de lo que él puede llegar a hacer. Y bueno, lo ayudé a que termine su secundario, lo ayudé en el sentido de diálogo constante, telefónico, personal, y orientándolo a que estudie algún oficio y después, en este momento está haciendo, que terminó el secundario, estaba haciendo lo último, unos cursos de cocina para que se anote como portero, auxiliar de escuela, porque su característica personal es para eso, porque no solamente que tiene 2 nenas, sino que necesita un trabajo estable, y si él se dedica a la mano de obra siendo joven, va a terminar con algún momento que él va a tener un accidente y no va a tener una cobertura. Entonces yo le digo, vos seguís con tu trabajo, eso es intocable, eso vos sabés que vos tenés que hacer eso, así que de eso no hablamos, vos tenés que trabajar hasta, no sé, que te explote el alma, pero a eso le vas a poner un poco de escuela, vos vas a hacer esto, vas a hacer el otro, y después, cuando seas auxiliar de escuela, que tengas tu sueldito, que no va a ser para vos, va a ser para tu esposa y tus hijos, y después vos vas a seguir estudiando si querés lo que vos quieras, pero vos ahora tenés que ser joven y tenés que buscar la posibilidad de tener una actividad constante, mensual, para alimentar a tu esposa y tus hijos. Claro, Porque porque usted, está lo de Alberto, siempre. usted aparte de ser, de ser maestro, es un poco padrino, mentor, casi en algunos casos el padre que muchos de estos chicos no tuvieron. Y por eso usted Y los orienta en la vida, no solamente que les transmite cierta información que la A, la también, B, la C, sino que ellos recurren a usted por consejo, y usted se los da, le dice, mira, yo te veo a vos como portero de escuela, te veo a vos como, no sí, sé, como mecánico en alguna fábrica, sí, o algo pero como, más o algo menos, mira, pero es pero una actividad la como, suya que excede lo- ah, la sí, instrucción, digamos, y por aparte supuesto. va y le compra una media, o le compra una carpeta, o le recomienda cosas de la vida, ¿no? Es una cosa integral, su trabajo es integral, es Y muy es un trabajo, interesante. miren, el año pasado, eso es un reclamo que no sé si está bien o está mal, pero bueno, lo voy a decir igual. Este, em, este conocimiento personal de trabajo llevó a que una persona me pida para ir a trabajar a un barrio, barrio Talita, un barrio con todo para hacer. Y la verdad que me sentía muy bien, pero hay una ley, no sé, yo la verdad que esa ley de regionalización, que dice, no, Alberto, vos no podés estar en ese lugar. Pero, y le dije a la directora, le digo, no se preocupe, yo no voy a quedarme ahí, yo voy a plantar una bandera para que alguien pueda después ir, porque no podemos dejar esas personas sin escuela. Y Claro. dicho y hecho, así fue. Esas personas me llevaron después al kilómetro 38 al fondo, allá donde está el sindicato de Luz y Fuerza, más todavía para el fondo, a un campo, a inaugurar un mástil, a Un una mástil. comunidad, sí, un mástil, no tenían mástil, así que hicieron un mástil los muchachos que están haciendo una actividad sobre las adicciones, se están recuperando, los muchachos están aprendiendo cosas, y bueno, se les entró con el tema un poco de la educación de adultos, pero no había mástil. Así que fervorosamente y amorosamente hicieron un mástil y me dijeron a mí para que dé unas palabras y lo inaugure. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que pasó un tiempo y bueno, las autoridades dijeron, che, vamos a atajarlo un poco, Alberto, porque si no se nos va a ir para cualquier lado este tipo. Y bueno, tengo entendido que en ese lugar está funcionando una escuela para adultos, pero yo Qué no bien. pude ir porque no era mi lugar regional, ¿se Sí, entiende? sí, sí. Sí, sí, Pero les yo, cuesta. a ver, falta mucho, faltan muchos docentes, mucha estructura, muchos maestros, porque la necesidad es tan grande, la población es tan grande,
y hay tantos adultos que no han terminado la escuela que realmente los recursos no alcanzan, ¿no? Pero, Yo no lo bueno, veo como, yo no lo veo así, ah, con no, todo el respeto, no, padrecito, ¿eh? no, por No, no, favor. no, no. Yo trato de que cada alumno sea un recurso, porque si no es imposible, no se puede pensar en los recursos, hay que pensar en los vínculos. El vínculo es el que hace llegar las cosas, no los recursos, porque la persona con el vínculo llega hasta donde uno no puede llegar, hasta donde el recurso no llega. Primero llega el vínculo. Explíqueme eso, Alberto, que me parece muy profundo lo que usted dice. A ver, donde Por no ejemplo, alcanza el recurso, alcanza el vínculo. claro, por ejemplo, A ver, Villa Dorrego, sí, una alumna, ex alumna en este caso, ahora nos estamos comunicando porque está estudiando el magisterio para maestra. sí, Yo no estoy ahí, pero ella está, y yo estoy con ella. el O vínculo. sea, el vínculo. Ella va a ser un brazo de lo que aprendió alguna vez o lo que escuchó alguna vez en el aula. Yo no estoy, el recurso no está, pero está ella. Lo voy a pensar esta noche, Alberto. Voy a hablar con la Le pido almohada, lo que disculpas. usted dice. No, no, al contrario, me parece que usted lo que dice es muy cierto. Y siempre insistimos en los recursos y me parece que lo que usted dice es muy cierto, que el vínculo va más allá del recurso. Bueno, Claro, usted digamos que encarna eso, porque de repente es una persona que crea vínculos con sus claro, alumnos, ¿no? sí, 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 Vínculos sí, permanentes, sí, tiene que permanentes, coincidir, porque tiene que coincidir lo que uno dice con lo que uno hace, y viceversa. claro. El, el- el vínculo tiene que coincidir conmigo. Ya tengo el sermón del domingo, Alberto, que usted me acaba A de ver, dar una idea. bueno, sí, justamente, si resiste Le agradezco no, mucho porque uno muchas veces cede a la tentación del materialismo y de pensar en que porque, absoluto. porque faltan recursos no hay otros medios y resulta que, claro, Es usted un se ríe, error. es un Sí, horror. porque es un error. Es Claro, un error. El mundo está lleno de cosas que no necesitamos. claro. O sea, el valor que da el objeto, el recurso, es efímero, pero el valor que da el vínculo es permanente, por Dios. Alberto, ¿cómo hace usted para organizar su actividad? Yo, digamos, lo veo trabajando, no lo he visto trabajando, y, y va a un lugar y busca a sus alumnos. Los alumnos no es que están en un lugar esperándolo, o sí. Eh, Hay y a toda una veces preparación de la escuela para eh, adultos, ahí está. un trabajo Es, de convencimiento, es una maña, ¿cómo? es una maña. Yo Una soy muy maña, mañero, es soy muy mañero. mañero, sí, muy mañero. Me alegro, me alegro. ¿Y en qué consiste Sí, esa maña, Alberto? Cuénteme. y en hacer un buen trabajo de campo, Trabajo de campo. hacer un trabajo de misionero, Sí, misionar, eso es. una misión ¿Eh? educativa. Hay que misionar, eso es. Así de simple, Sí, sí. es, es misionar, sentarse a comer, visitar. Me ha tocado comer un guiso con un plato negro que no sabía qué si era plato o una lata y un asiento de un cajón que tenía que hacer equilibrio para no caerme en un piso de tierra. Hay que misionar. Y usted Y va esa y persona, va a esa casa, come ese guiso en un plato sucio, ¿y para qué hace eso? y porque es misionar, es tomar en serio el trabajo que uno hace, está en Claro. el paquete, Es parte de su está en el, vocación, claro. ¿Y qué le dice a la gente que se eduque? O sea, le hace no, no, capaz esta que sería, cosa, no, capaz que no, no, capaz que ni ¿no? hablamos de la escuela, Ah, no, no, la idea no es hablar de la escuela, es sino crear crear el vínculo, vínculos, crear un vínculo. claro, claro, después vemos si da, bueno, me viene a visitar, y si no, tranquila, o tranquilo, o vemos, o paso yo la semana que viene,
me dirá, le dejo un folleto, por ahí, mire, tengo un libro ahí que por ahí le sirve. Usted lo va hojeando y después me dice, no, mire, no venga a la escuela, pero lea el libro y después vemos. Bien. Hay que ser mañoso para hacer eso. Pero Es una un talento. mañana es como una orquesta, es como una sinfónica. Uno tiene que saber sentir el golpe que está desentonado en el fondo y tiene que saber sentirlo. ¿Y cuántos alumnos tiene que tener para que se abra una escuela? ¿Cuál es el mínimo para que le den permiso Miren, para lo último eran 13, lo último, 13? 13, 16, sí, pero todo depende dónde sea, cómo sea, todo depende, porque por ahí, no sé, he tenido, acá en el barrio 20 de junio, he tenido 58 en un salón. ¿Y ahí no le mandan a usted otro compañero, un docente? No, porque ¿No? me acuerdo que hice 4 pizarrones, ¿Qué hizo hice 4 pizarrones, trabajaba con 4 pizarrones, a la vez? que uno a la vez, sí, 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 ¿Cómo puede ser eso? No se y no puede hacer sé, eso, Alberto. ¿Cómo cuatro sí, pizarrones? bueno, y no sé. En algunos momentos dividía el salón en 3. Yo Claro. me ponía en el medio, porque era un pasillo, entonces ponía una persona que estaba besada en matemáticas y la otra persona que estaba besada en lengua y yo en el medio. Entonces yo miraba, ¿no? Bueno, ¿qué están? Hagan esto y esto. ¿Cómo va? ¿Va bien? Bueno, y así. Claro, porque usted, ¿cuáles son las materias que usted da? De 4. todas, ¿eh? Lengua, matemáticas, sociales y naturales. 4. Lengua, matemáticas, sociales y naturales. Sí. Y usted la da a las 4. Sí, en la medida que se pueda, sí. A veces surge la incomodidad de que no se puede y bueno, se trata de buscar matemáticas y lengua, que dentro de todo lo más importante. Después lo que es naturales y ciencias sociales, bueno, vamos mechando con efemérides o vamos mechando en lengua algo sobre alguna efemérides o alguna historia o algo. Ahora, usted en su casa prepara germinaciones para los alumnos, creo, ¿no? Algo así. Sí, 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 sí. O sea, mi casa es como un laboratorio, ¿no? A veces, pobre, mi esposa tiene que ceder la cocina para en este momento, cede una parte de la cocina para que mis semillas de castaña puedan germinar, porque necesitan una temperatura de 18 a 20 grados, y estamos medio complicados en el taller, que mi tallercito es medio chico, pero también es medio grande, y entonces hace mucho frío ahí, entonces no van a germinar. Las que están germinando, germinan por guapas nomás, pero estas son especiales que quiero que germinen, sí o sí, así que la tengo en la cocina de mi casa. Eh, ¿Y qué hace con esas semillas después que las lleva a la escuela? esas semillas elaboré como un pequeño circuito, se llama circuito para la fabricación de compost, que Claro. son plantas que van a ir puestas a cierta distancia, una es la nuez pecan, primer árbol que tengo, el segundo es la castaña, que es un árbol que tiene 20 a 25 metros, después va a ir una planta de palta, que es una planta alta también, después una planta de níspero, y después una de nuez. O sea, son 5 o 6 plantas que van a ir una al lado de la otra, a una cierta 4, 5, 6 metros cada una, porque son plantas que largan muchas hojas y mucho residuo. Entonces, eso va a ser para la fabricación de compost natural. Es como, o sea, esa germinación está hecha con ese propósito, ¿no? Y bueno, obviamente la fruta, ¿no? La fruta del níspero, de la palta, Sí, de sí, la sí, sí. nuez, todo eso. Muy Y eso va a interesante, ser algo que, muy sí, interesante. eso va a ser algo que se va a hacer, Dios mediante, ahí en Dorrego, Ah, en Dorrego. ahí en el, claro, ahí en la calle, a ver, sí, Urdimenea creo que es, vía Urdimenea se Pipea y llama, a sí, una sí. cuadra, a Qué una bien, cuadra. qué bien, qué bien, qué bien. Ahí hay un campito, hay una casillita que yo estuve trabajando ya ahí en ese campo, cuando era campo, porque ahora ya hay gente, ahí está más Sí, poblado, sí. pero en ese momento había que estar guapo para ir por ahí.
Qué bien, Alberto. Le hago una última pregunta. Sí, sí, De tranquilo. las 4 materias que usted enseña, ¿cuál es la más difícil? Sí. Entiendo que matemáticas, para la gente adulta, ¿o Mm, no? Bueno, siempre fue No, difícil la matemática, eh, no, ¿no? la verdad que uno de los, no, el desafío no son las áreas, el desafío es romper ese hielo, ¿no? Ese mandato de que no se puede o que es difícil. Ok, bien, bien. Claro, no he visto que las áreas sean difíciles. Lo que veo es la resistencia a que lo que están haciendo tenga un valor, porque el valor de la escuela no se ve, ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero usted lo ha expresado muy bien con esta idea tan linda de que te libera, te hace libre, Claro, el que yo entiendo que la escuela te amplía, yo claro, lo le que usted quiero me tendría que confesar, preguntar, Alberto, que hay personas que han venido a mostrarme su libreta de calificaciones o lo que sea, ahí, felices de haber logrado, quizá a una edad, digamos, más que considerable, ¿no? Después de los 50 y más, sí, haber logrado haber aprobado un examen y haberse recibido, terminado la primaria y ahora están con la secundaria sí, y yo las veo tan contentas. Digo, qué lindo que haya gente como usted que las atienda, ¿no? Porque son personas que solamente pueden dar de su pobreza, no tienen mucho para dar, sí, pero claro, justamente ese usted, es el desafío. Perdón, la escuela se empieza a visibilizar cuando se empiezan a crear los vínculos personales. Cuando esa persona empieza a crear vínculos y sí, ve que puede hacer cosas, ahí empieza a estar la escuela. Porque la construcción es colectiva de extensión comunitaria, o sea, construcción colectiva en el salón, extensión comunitaria lleva a la escuela donde se necesita. ¿Y dónde necesita? En la casa. Y ahí empieza a crear los vínculos. Y esos vínculos hacen que la escuela tenga valor. No es un objeto, no es un recurso. Alberto, le agradezco muchísimo esta entrevista, lo comprometo para alguna otra dentro de un tiempo. Me Sí, interesaría sí. mucho, por ejemplo, saber si sus alumnos escriben poesía. Ah, Estoy seguro que hay grandes talentos literarios también por ahí escondidos en lo profundo de la matanza y con mucha experiencia de vida, ¿no? Que mediante la escritura hoy pueden expresarlo. Si le parece bien, que sus alumnos escriban algo y hacemos un veremos, veremos. video, un Sí, veremos. concurso, usted que es mañoso, yo también soy mañoso, y entonces hacemos un concurso de literatura y hacemos un lindo video donde podamos leer un soneto, alguna poesía de alguien que haya escrito. Pero bueno, más allá de eso, quiero agradecerle realmente de todo corazón y en su persona a todos los maestros Sí, que no, hacen hay, una tarea hay grandes tan maestros. importante. Le mando un abrazo, Alberto. Bueno, Fuertísimo abrazo.